Para hablar del desarrollo floral nos vamos a enfocar en el sistema modelo de la planta de Arabidopsis thaliana, un sistema modelo para aproximaciones genéticas, porque en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son los genes que controlan el desarrollo de los órganos florales. Entonces veamos primero cuáles son los distintos tipos de órganos florales, ¿sí? Los meristemas dan inicio a 4 tipos de órganos florales o verticilos. En la planta de Arabidopsis thaliana, una crucífera, hay 4 sépalos que en estado maduro son de color verde, hay 4 pétalos que en estado maduro son de color blanco, hay 6 estambres, siendo 2 más cortos que los otros 4, y hay un gineceo, un órgano que está formado por un ovario, el cual está formado por 2 carpelos fusionados con numerosos óvulos, y además está el estilo y el estigma. Comenzamos ahora a ver cuáles son los genes que están involucrados, por un lado, en conferirle identidad reproductiva al meristema, y una vez que el meristema se transforma de un meristema vegetativo a un meristema reproductivo, cuáles son los genes que se activan para dar lugar a la formación de los distintos órganos florales. Esos son 2 grupos de genes, son los que llamamos genes de identidad de órganos florales, que están constituidos por proteínas que regulan la expresión génica, es lo que conocemos como factores de transcripción. Entonces controlan la expresión de genes que cuando se expresan dan lugar a la formación y a la función de los distintos órganos florales. A su vez están los genes catastrales, que en verdad también son los mismos que son algunos de los genes de identidad de órganos florales. ¿Y en qué consiste la función de un gen catastral? Un gen catastral es el que regula espacialmente en qué sitios, en qué zonas de un tejido se expresan otros genes que confieren identidad de órgano floral. Básicamente, por ejemplo, donde se expresa un gen particular, se dice que es catastral si ahí ese gen regula negativamente otro gen, de modo que ahí solo se expresa el primero. Mientras que en otra región del tejido, al expresarse otro gen catastral, regula negativamente la expresión del primer gen, y entonces en esa región del tejido solo se expresa el segundo gen. Entonces, luego están qué funciones cumplen. Muchos de estos genes catastrales cumplen función de conferir identidad de órganos florales. Entonces tenemos genes que solo están involucrados en conferir identidad de órganos florales y genes que tienen una doble función. Por un lado, delimitan que cuando ellos se expresan en una región solo se expresan ellos y no otros genes, y además al expresarse en esa región le confieren la identidad a un determinado órgano floral. Así que a partir de esa región se empieza a formar un órgano en particular. Entonces, cuando se genera el estímulo floral, ese estímulo floral llega a ser sensado y genera un aumento en la expresión de genes que constituyen ese estímulo, como FT y SOC1. Cuando esos genes se expresan en el meristema, activan la expresión de los genes que confieren identidad al meristema. Hay identidad reproductiva en particular. Hacen que en el meristema apical, cuando antes se producían hojas a partir de ese meristema, ahora se empiecen a producir flores. ¿Y cuál es la evidencia de cuáles son los genes de identidad meristemática? La evidencia ha sido a partir de la genética. Se han identificado mutantes que cuando esos genes son defectuosos, en particular estos 2 que están en la pantalla, uno que en inglés se llama LIFI y el otro que se llama apetala1, dan lugar a plantas donde en lugar de flores se forman órganos que tienen más apariencia de una hoja, porque no se transforma adecuadamente la identidad del meristema. Y por otro lado, cuando uno los expresa en forma anticipada, sucede algo similar a lo que les comenté cuando uno expresa en forma elevada y constitutiva o continua el gen FT. Por ejemplo, cuando se expresa
se sobreexpresa el gen LIFI en cítricos, en naranjos también, o a pétala 1, también se acelera la iniciación floral, que pasa de 5 años a 7, 8 meses. En la diapositiva anterior se veía la función del gen LIFI en la planta modelo Arabidopsis thaliana, mientras que en esta vemos el efecto de mutaciones en homólogos del gen LIFI en maíz, y se ve algo similar, que en lugar de formarse estructuras reproductivas en las plantas mutantes, se forman estructuras que tienen más forma de hojas, o por lo menos no se desarrollan estructuras reproductivas normales. Los genes que confieren identidad a los órganos florales, también conocidos como genes homeóticos, fueron identificados inicialmente en la especie modelo Arabidopsis thaliana porque mutantes en dichos genes alteran la formación de los distintos órganos florales. Y hay genes de identidad de órganos florales clasificados en 3 grupos: aquellos que cumplen la función A, aquellos que cumplen la función B y aquellos que cumplen la función C. Y vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas en qué consisten estas funciones, que de alguna manera fueron dilucidadas por medio de investigar, cuál era el defecto en la formación de órganos en un mutante de función A, cuál era el defecto en la formación de órganos en un mutante de función B, y así sucesivamente. La aproximación que permitió entender cómo interactúan estos 3 grupos de genes para dar lugar a la formación de la flor como un todo es similar a la que se había seguido para entender cómo se forman órganos en insectos, en particular en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Y ahí es donde se descubrieron los llamados genes homeóticos, genes que cuando están alterados no solo hacen que un órgano no se desarrolle normalmente, sino que lo que sucede en la mayoría de los casos es que donde se formaba un órgano determinado pasa a formarse un órgano diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la mosca de la fruta está el mutante llamado Antenopedia, que es un mutante que cuando tiene mutado un gen, en lugar de una antena, le aparece una pata que sale de su cabeza. Y en forma similar, los genes con función A, B o C en las plantas que controlan la identidad de los órganos florales también son genes homeóticos, y entonces cuando está alterado un gen de función A, no solo donde se expresaba ese gen no se forma el órgano que se tenía que formar, sino que se forma otro órgano. Entonces veremos esto en las siguientes diapositivas. A continuación veremos cómo la caracterización de plantas mutantes para genes con función A, B o C del control del desarrollo de órganos florales permitió elaborar un modelo denominado modelo ABC de la adquisición de la identidad de estos órganos. En verdad lo que estamos mostrando aquí es como el final de la película que vamos a contar a continuación, mostrando las características fenotípicas de los distintos mutantes de genes de clase A, B o C. Pero el resultado de esos estudios permitió entender que el control de séparos está dado porque en una determinada región del meristema apical se expresa solo el gen con función de tipo A, el gen de identidad de órgano de tipo A. Los pétalos se forman cuando en una determinada región se expresan en forma simultánea un gen con función A y un gen con función B. Los estambres se desarrollan en regiones donde se expresan un gen con función B y un gen con función C, mientras que en aquellas regiones donde solo se expresa un gen con función C, se forman carpelos. Entonces, como vimos, los genes con función A,
B y C son genes que confieren identidad de órgano. Y a su vez cabe destacar que los genes con función A y C además tienen lo que se llama función catastral, porque como se puede observar en esta figura, donde se expresa el gen con función A no se expresa gen con función C, porque donde se acumula la proteína con función A inhibe la expresión de gen con función C y viceversa. Gen con función C tiene función catastral porque donde se expresa el gen con función C no se expresa un gen con función A porque C inhibe la expresión de A. Entonces, como les expliqué recién, el modelo ABC fue elaborado como resultado de la caracterización de los mutantes que carecían de genes con funciones particulares. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos la caracterización de un mutante de gen con función C. Y como C, además de conferir identidad de órgano de modo que se formen carpelos, tiene actividad catastral, pues inhibe la expresión del gen de la función A, lo que sucede es que donde antes se expresaba C y no había A, ahora se expresa A. Entonces, en donde se expresa solamente A, se siguen formando sépalos, y donde se expresan A y B, ahora se forman pétalos, y como no hay C, no hay formación de carpelos, y como no hay C, donde antes había C y B, tampoco hay formación de estambres, ¿sí? Entonces, esto es lo que demuestra es que el gen C tiene esta doble función de conferir identidad de órganos, donde se expresa solo carpelos, donde se expresa con B estambres, y tiene además actividad catastral porque donde se expresaba C no se expresaba A, y ahora cuando no está C, A se expresa donde antes estaba C. Por otro lado, lo que permite visualizar esto es que estos genes de identidad de órgano no solo hace que al no estar no se forme el órgano que ellos regulan, sino que en su lugar ahora se forma otro órgano, como sucede con los genes homeóticos de la mosca, donde la mutante llamada antenopedia, donde al estar mutado el gen antenopedia, donde antes se formaba una antena, ahora se forma un pie. Eso es un gen homeótico. En este caso, la función C también es, el gen con función C es un gen homeótico porque donde antes se desarrollaban carpelos, ahora se desarrollan sépalos. Es decir, no solo no se desarrolla un órgano donde debiera desarrollarse, sino que en su lugar se forma otro. Aquí podemos ver qué pasa cuando se produce la pérdida de función de un gen que tiene función A. Es decir, que cuando se expresaba solo daba lugar a sépalos, o cuando se expresaba con B daba lugar a pétalos. Ahora no hay ni sépalos ni pétalos. Y como además A tiene actividad catastral porque inhibía la expresión de la función C, donde antes había A, ahora hay C. Entonces, en el mutante de pérdida de función A no hay ni pétalos ni sépalos, solo hay carpelos donde se expresa solo C y estambres donde se expresa C junto con B. Por último, vamos a evaluar qué pasa en un mutante donde el gen inactivado conduce a la pérdida de la función B. La función B era necesaria para la formación de pétalos y estambres, entonces en un mutante con pérdida de función B se van a formar solo sépalos y carpelos. No hay ni pétalos, por eso algunos mutantes de pérdida de función B se llaman apétala, como en la pétala 3, y a otros que los identificaron en forma independiente le pusieron la característica que está asociada a la pérdida de la formación de estambres, y entonces le pusieron pistilata. ¿Sí? Y con esto, entonces, con estas caracterizaciones de estos tres mutantes, los que afectan la función A, B o C, y observando los órganos que no se formaban en un caso y los órganos que aparecían formándose donde antes se formaba otro órgano, permitió
elaborar lo que mencionamos antes, que es el modelo ABC del desarrollo floral. Es decir, A tiene función de gen de identidad de órgano, dándole lugar a sépalos cuando está solo, a pétalos cuando se expresa junto con B en una determinada región, y además tiene función catastral porque inhibe la expresión de C donde se expresa A. C también tiene función catastral porque donde se expresa C no se expresa A, y además confiere identidad de órgano, y donde solo se expresa C se forman carpelos, y donde se expresa C con B se forman estambres. Y B tiene solo función de gen de identidad de órgano y normalmente se expresa en forma conjunta con A o con C, y cuando se expresa junto con A da lugar a pétalos, y cuando se expresa junto con C da lugar a la formación de estambres. Y con esto concluimos esta parte de la clase donde se analiza los genes que contribuyen al control del desarrollo floral.